Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónica Bantaria. Nos da mucho gusto que nos acompañen, esperando que se encuentren muy bien, que estén trabajando a gusto y que se sigan divirtiendo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos ayudará a cambiar este pensamiento creativo que a veces decimos no puedo. Y la verdad es que sí se puede. Y hoy nuestra invitada nos va a explicar cómo podemos cambiar esta forma de pensar con ciertas herramientas y le damos la bienvenida a Dina. Hola Dina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal te trata en estos climas de frío, de calor? ¿Cómo te va? Preparada con mi suéter. Ya ves que ayer con la lluvia que tuvimos y hoy amaneció muy frío, entonces aquí estamos listos con el cafecito y el suéter. Exacto, sí, con estos cambios y bueno, lluvias que afectan otras zonas, ¿no? Pero bueno, deseando que todos se encuentren muy bien. Así es. Dina, nos da mucho gusto que nos acompañes. Hoy deseamos trabajar un tema muy interesante contigo sobre, tú deseas fortalecer el pensamiento creativo. Y bueno, ese pensamiento creativo, vamos a partir de ahí. ¿Con qué consideras qué herramientas hoy podemos utilizar o podemos aprender o tú nos puedes guiar, ¿no? Mucho más que eso. En este caso, sobre este tema, ¿qué podemos empezar? ¿Cuáles serían estas herramientas que nos empezarían a ayudar a cambiar este pensamiento creativo, Dina? Bueno, yo creo que al día de hoy ya tenemos muchísimos métodos y procesos que nos pueden ayudar a fortalecer el pensamiento creativo porque está estudiado y está demostrado que todos los niños o el 98% de los niños nacemos con un pensamiento creativo, ¿no? Y eso está demostrado científicamente. Pero con el paso del tiempo lo vamos perdiendo, ¿no? Y también lo que nos han dicho la gente que ha estudiado el por qué las personas en el transcurso de la vida lo van perdiendo es por diferentes razones, ¿no? La escuela es una de ellas, no en el sentido que la escuela sea mala, sino que nos ayudan a pensar de manera sistemática, pero no a razonar o a seguir en los ejercicios de prueba y error. Carol Dweck habla mucho del tema de las calificaciones, ¿no? Cuando a un estudiante lo empiezan a calificar y empieza a sentir que recibe malas notas por tener un pensamiento creativo, pues se le va cortando esa oportunidad de desarrollar un pensamiento más abierto, ¿no? Entonces, hoy ya existen demasiadas técnicas, metodologías o disciplinas que nos pueden a nosotros impulsar y recuperar a nuestro niño creativo, pensando en la creatividad. No nada más hablamos de la creatividad artística, no hablamos de la creatividad que nos ayuda para mejorar el entorno en el que nos estamos desarrollando. Y una de ellas puede ser Design Thinking, que es de la que vamos a hablar un poquito el día de hoy, pero hay muchas derivadas y hay muchas otras disciplinas que están asociadas, que son el Creative Problem Solving, Human Centered Design, Service Design. Ya cada una de ellas se va creando para diferentes tipos de objetivos, ¿no? Lo importante de estas disciplinas, si ustedes buscan en Google o en cualquier página de internet la definición de Design Thinking, pues algunos la califican como proceso, como método, como marco de trabajo, como disciplina. Y la verdad es que no es tan importante saber cómo la tenemos que categorizar, ¿no? Porque muchas veces tenemos al experto que dice, es una disciplina o es un marco, o no le puedes decir metodología. Realmente eso es lo de menos. Lo importante es aprender que como etapas que están muy bien estructuradas, que nos ayudan a que nosotros volvamos a descubrir cómo desarrollar nuestras capacidades creativas o cómo recuperarlas, porque ya las tenemos, es cómo recuperarlas. Y está muy bien hecho porque, aunque se explica fácilmente Design Thinking, no es fácil de aplicar en el sentido de que empezamos con el proceso de empatía. Y la empatía muchas veces es la que menos tenemos, ¿no? Claro, Normalmente tendemos a observar el entorno y a calificar a las personas o lo que estamos o al problema que estamos investigando y decir, ay, ¿por qué no lo resolvieron así? Lo vemos de manera muy simplista. Pero la empatía es la primera etapa que tiene Design Thinking, donde lo que nos pide es no saltes a conclusiones tan rápidas. Primero haz una inmersión,
empápate del problema, empápate de lo que te está pasando, descubre todas las posibles soluciones y más adelante, en una etapa posterior, ya empiezas a generar ideas, ¿no? Pero de entrada, el primer paso es entender muy bien la situación para que podamos empezar a crear ideas alrededor de esto. Claro, sobre todo, creo que es lo que decías, nos volvemos muy críticos, ¿no? O sea, antes de querer ver, entender cómo terminan de dar la solución o la idea a alguien, ya estamos criticando, porque a lo mejor yo lo haría de esta forma o no sería de esta forma, y creo que esa parte de empatía es principal, ¿no? Creo que yo lo entendería así como escuchar claramente la idea, dejar que lo expresen para poder entender a dónde quiere llegar. Creo que sería un buen punto. No sé si la empatía parte de ello, porque muchas veces yo lo veo como el todo deporte, ¿no? Todos nos creemos entrenadores y queremos que hagan ciertas jugadas, pero si analizamos y esperamos qué jugada hacen o cómo la llevan a cabo, dices, ya entendí, ¿no? Sí. No sé si es algo así, tú dime. Así es, sí. Y también podemos caer en el otro extremo, ¿no? Normalmente, en la mayoría de las organizaciones, lo que nos damos cuenta es que la gente entra en el síndrome de, pues así siempre hemos hecho las cosas, ¿no? Así siempre se han hecho y así las vamos a seguir haciendo. Y eso pierde la oportunidad de seguir innovando. Ya en las empresas donde los empleados se acostumbran a decir siempre lo hemos hecho así, deberían de tener un semáforo ahí que les esté haciendo un warning, ¿no? Eso debería estar prohibido porque debemos de aprovechar, y sobre todo cuando entran empleados o compañeros nuevos a la organización, esa visión de ojos nuevos, ¿no? Entonces, digamos, nos podríamos ir a los extremos de soy demasiado empático y quiero profundizar mucho, o soy tan ajeno de que así lo hemos hecho y no quiero saber nada, ¿no? Entonces, Cerrado. la primera etapa del proceso de Design Thinking nos ayuda a todos a establecer el punto de partida. A ver, vamos a ver con ojos nuevos, el síndrome del turista que le llaman, nos vamos a empezar a ver con ojos nuevos, vamos a ver qué está pasando, vamos a entender, vamos a situar un primer problema a resolver y que lo vamos a ir enriqueciendo en el transcurso de la ejecución de todo el proceso de Design Thinking. Ok. De hecho, Tim Brown, que es de los que más ha impulsado el Design Thinking, él no lo definió, sino que ha sido el que más lo ha impulsado. Tú sabes bien que todos estos temas de metodologías, marcos de trabajo o procesos es una suma de muchos cerebros que han estado aportando su experiencia a lo largo de muchos años, pero Tim Brown, que lo ha impulsado demasiado y fue el que lo ha dado más a conocer en los últimos años, lo que dice es que aprovechemos la sensibilidad, ¿no? Por eso se llama el pensamiento de diseño, aprovechar la sensibilidad del diseñador o la creatividad de estas personas para aportar ideas innovadoras, ¿no? Claro. Y en ese sentido, una vez que ya logras esta empatía y que empiezas pues a ganarte, ¿no? A ese equipo con quien estás trabajando, ¿qué empiezas a visualizar? O sea, sí se empieza a notar el cambio de ese pensamiento de la gente. O sea, yo digo que es en meterse en la situación, ¿no? Entender que vienes a trabajar. Porque muchas veces vamos a sesiones y vengo pensando en lo que voy a hacer con mi hijo, en lo que tengo que subir, en lo que tengo que bajar. Yo creo que parte de la empatía también es enfocarnos en esa parte del problema. Sí, sí, sí. O sea, dentro de las organizaciones que quieren implantar Design Thinking, lo que tienen que hacer es, primero, favorecer esa creación de ideas, ¿no? A la gente se le tiene que dar la oportunidad de que expresen qué es lo que están visualizando en el entorno, ¿no? Incluso impulsarlos, ¿no? Porque tú dices, oye, pues a lo mejor los mismos compañeros vienen con sus problemas personales al trabajo y lo único que hacen es dedicarse a resolver su día a día, ¿no? A resolver de la mejor manera posible o de la manera que les fue, que aprendieron a hacerlo. Pero si la organización facilita el clima adecuado para que la gente empiece a descubrir estas formas de trabajo que pueden ser mejorables, ¿no? Esto se le llama el clima organizacional, es permitir el fallo, ¿no? Hacer propuestas. En Pixar trabajan en el Brain Trust, ¿no? Que es un grupo de expertos que precisamente tú llegas a presentar una película, la idea, el prototipo de una película, y este Brain Trust te empieza a hacer sugerencias, te empieza a hacer propuestas, te empieza a preguntar, ¿no? Y ese tema de estar a prueba y error en el caso de generación de ideas,
que la gente sienta la confianza de expresar algo, aunque no sea la respuesta adecuada o la solución correcta, pero que no tengan miedo al fallo, ¿no? Y entonces eso les va a dar la libertad de que si están haciendo un trabajo que saben que se puede mejorar, puedan hacer estas propuestas. Yo algo que me he dado cuenta que pasa en todas las organizaciones es que hoy propones una idea, te dicen que no, pero si la propones dentro de 6 meses, como ya el entorno cambia y a lo mejor la persona de tu responsable ya tiene una necesidad que no se había dado cuenta, ya te la aceptan y te dicen, wow, qué valiosa idea, ¿no? Y te quedas pensando, sí, hace 6 meses la propuse y me dijiste que no. Pero es un tema de que hay que entender también que las personas tienen sus prioridades en diferentes momentos, ¿no? Entonces, algo que no nos debe de pasar a ninguno de nosotros es que propongamos ideas que nos rechacen y entonces dejemos de proponer, porque eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, tenemos que empezar a proponer y nos las van a rechazar hoy y nos van a decir que no, pero dentro de 3 meses volvamos a proponer o cambiemos la forma de proponer las ideas, ¿no? Porque también Podría ser. muchas veces la forma en cómo las presentamos hace que nuestras ideas sean rechazadas, pero lo que no nos puede pasar es dejar de proponer, ¿no? Ser uno más en la organización que hace lo que le piden, pero nunca da una recomendación de cómo lo podemos ir mejorando. Claro. Y de alguna forma, una vez que ya estás en hablabas de estas fases, de alguna manera, esta parte de empatía, digo, es primordial, como tú bien dices, el también entender, ¿no? A la gente muchas veces nos da pena transmitir, ¿no? O sea, como tú dices, traigo la idea, pero no la puedo transmitir. O sea, me pongo el rebozo, voy a bromear y me da la pena, ¿no? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿No? Entonces yo creo que también eso, el poder abrirse para poder exponerlo, de ahí partir, ¿no? Como tú dices, no te rías, todas las ideas son buenas, ¿no? Así sea simple o compleja, no lo sé. Y de ahí, qué más sigue? Porque suena interesante, como tú dices, fácil no es, porque pues somos humanos y llegamos en un momento de 5 minutos de malas o de buenas, no lo sé. Sí, ya existen muchas técnicas que en cada una de las etapas de Design Thinking las podemos empezar a aplicar y dependiendo del problema o de la necesidad que estemos tratando de identificar, aplicaremos una técnica o aplicaremos otra, ¿no? En resumen, el Design Thinking tradicional son las 5 etapas, que es la identificación, es la empatía, la identificación de la necesidad o el problema, la generación de las ideas, luego armar un prototipo y al final el testing, ¿no? Digamos que esas son las 5 etapas. En algunas organizaciones ya esas 5 etapas las han agrupado en 4 o incluso en 3, simplemente por ajustar que la empatía y la identificación de la necesidad del problema sea una sola, la generación de ideas es otra etapa y al final el prototipo con el testing sería otra etapa. Pero si empezamos a aplicar técnicas dentro de estas etapas, ¿no? Nuestras técnicas son como una caja de herramientas. Yo ya sé las etapas que deben de estar dentro de Design Thinking, pero dependiendo del problema o de la necesidad, usaré una herramienta o usaré otra, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté tratando de descubrir. Entonces, dentro de estas herramientas, hay incluso aquellas que nos ayudan a transmitir de mejor manera nuestras ideas, ¿no? Y cada una de estas etapas, por ejemplo, si ya estamos en la etapa de generación de ideas, lo recomendable es armar equipos de trabajo. La lluvia de ideas ayuda mucho para la generación precisamente de buenas recomendaciones, aunque hay gente que la califica como una técnica que está obsoleta. Pero está obsoleta porque no la usamos bien, ¿no? Está obsoleta porque luego la lluvia de ideas se vuelve como que la reunión de mercado y están todos hablando y no se lleva un control y al final terminan y todos se despiden de abajo y no llevan ninguna conclusión, ¿no? Entonces Exacto. hay que ordenar la lluvia de ideas, hay que hacer un ejercicio sistemático. Pero, por ejemplo, si usáramos la lluvia de ideas, hay que empezar con reglas claras, ¿no? Hay que posponer el juicio, no hay que reírnos de las ideas, hay que escuchar antes de criticar, hay que construir sobre las ideas de otros, ¿no? Hay que evaluarlas todas, las ideas, hay que decir, oye, esta idea, ¿qué tiene de bueno y qué le podríamos mejorar, ¿no? Pero entonces empujar mucho a que eliminemos la crítica, ¿no? Que eso es lo primero que pasa en una sesión de lluvia de ideas, ¿no? Sacan el post-it y dicen, ¿a quién se le ocurrió esta idea? No, fuera. Y eso hace pues, que la gente ya no proponga más ideas. Lo que hay que hacer es un ejercicio de yo tomo la idea,
y empezarla a enriquecer. Oye, esta idea, ¿cómo la podríamos empezar a implantar? Y el Design Thinking también te propone algunas lupas, ¿no? Para empezar a filtrar tus ideas, porque si no, pues en una sesión de lluvia de ideas que a lo mejor salen 100 ideas, después nos quedamos con el problema de cómo la selección. Entonces, hay ciertas lupas a empezar a utilizar. Si es viable, factible, deseable, o empezar a evaluar, pues, qué tanta novedad tiene la idea, ¿no? Qué tanta facilidad tiene de implementarse, qué tan diferente es esta idea de otras que se hayan generado, etcétera, ¿no? Entonces, es establecer reglas y métricas con las cuales podamos empezar a aportar en esta lluvia de ideas o en la técnica que estemos utilizando, ¿no? Las entrevistas, si no sabemos hacer entrevistas, vamos a tener poca información. Si yo quiero implementar una nueva aplicación dentro de la empresa en la que estoy y voy y entrevisto a diferentes personas, pero mis entrevistas son tipo cerradas, ¿no? ¿Te gusta la aplicación? Sí, ¿no? ¿La volverías a usar? No, no, o sea, no me sirve. Hay un libro que se llama The Mom Test, ¿no? La prueba de la mamá, que recomiendo que lo vean, porque ayuda mucho también, que lo lean, perdón, que ayuda mucho a trabajar en cómo debemos de hacer las entrevistas para obtener mucho valor, ¿no? El objetivo de las entrevistas es que no importa que hablen mal de mi producto, al contrario, si hablan mal de mi producto, sacarle más información, ¿no? Y eso es un regalo que a la persona a la que yo estoy entrevistando me lo está dando. Me está regalando información valiosa que tengo que aprovechar para enriquecer mis ideas, ¿no? Entonces, son parte de los ejercicios que tengo que ser cíclicos. El Design Thinking es un proceso cíclico. Hago la empatía, identifico el problema o la necesidad, genero ideas, hago un prototipo, lo pongo a prueba y tengo mucha información y entonces regreso otra vez o a generar un nuevo prototipo o a recolectar más ideas o a reenfocar el problema o la necesidad, ¿no? Hasta puedo cambiar. Estaba empezando el proyecto identificando el usuario tenía un problema o una necesidad y resulta que cuando ya estoy en el testing de mi producto, descubro que realmente es otro el problema o la necesidad que tengo que resolver, ¿no? Sí, sobre todo mantener mucha mente abierta, ¿no? Como bien dices, o sea, al preguntar, no esperar que me den la respuesta que yo quiero escuchar, ¿no? Sino, lógicamente, más valor, más aporte del personal que esté ahí. Ahora, dentro de esta parte, porque como dices, no es tan fácil filtrar tantas ideas, ¿no? En un momento dado. ¿En qué sentido, digamos, para que vayamos tal vez aterrizando un poquito más hacia dónde lo podemos llevar esta herramienta o esta metodología, Dina, hacia qué ejemplos o en qué lo has aplicado o qué es lo común de aplicarlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que hay una lluvia de ideas para determinar cómo me voy a ir a casa, ¿no? Pero dices, ay, algo tan simple no tiene caso hacerlo, ¿no? Debe ser algo complejo, no complejo. ¿Cómo determinar cuándo aplicar? Hace algunos años, de hecho, cuando empezó a tomar fuerza esto del Design Thinking, hay un autor que es Horst Rittel, que él decía que estos procesos creativos se aplicaban mucho para los problemas malvados, ¿no? Los wicked problems. Y estos problemas malvados son aquellos que no tienen una solución cuantitativa tan fácil, ¿no? No son problemas científicos que con un experimento científico puedas resolver, ¿no? Son problemas sociales, políticos, medioambientales, más emocionales que más cuantitativos. Sin embargo, el Design Thinking lo puedes utilizar para el tema de desarrollo de sistemas, para temas educativos, para temas de la comunidad, ¿no? O sea, cada vez tiene una amplitud de aplicaciones que yo creo que ya no nada más está acotado para los wicked problems, ¿no? Sino que podemos en nuestro día a día, inclusive en entorno familiar, podemos aplicar estas etapas del Design Thinking para proponer alguna solución. Yo, en el caso de la empresa en la que laboro, se utiliza mucho asociado con los temas de Scrum y Agile, porque en el Design Thinking aterrizas mucho el cómo desarrollar la aplicación o el producto, ya sea para un cliente externo o para un cliente interno, que serían nuestros mismos compañeros, ¿no? Y entonces el proceso de Design Thinking
te genera un primer producto mínimo viable que ya después lo puedes pasar a construir en un proceso ágil o en un marco de trabajo, ¿no? Para que Como no me tal, vayan a ya regañar los que usan las palabras correctas. darle forma al desarrollo y demás, ¿no? La Así es. arquitectura y demás. Así es. Entonces, se puede aplicar casi, digamos, para cualquier tipo de necesidad o de problema, ¿no? Yo en los cursos que he estado tomando, en los libros, yo desde el 2015 empecé un poco antes, ya voy a cumplir casi 10 años estudiando sobre temas de procesos creativos. Yo creo que cuando me sentía mucho más experta en esto es cuando empecé a estudiar, ¿no? El primer año me sentía la experta en Design Thinking y ya quería armar todos los cursos habidos y por haber. Y hoy que ya tengo casi 10 años, me doy cuenta que hay muchísimo todavía por aprender de los procesos creativos, porque cada vez salen nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos libros donde te hablan de diferentes sugerencias o formas de ver y de cómo atacar un problema, ¿no? Pero en general lo puedes aplicar Design Thinking para temas de desarrollo de sistemas, para temas sociales de la comunidad, ambientales, para soluciones también personales, familiares, para las escuelas. Es un ejercicio extraordinario donde puedes fomentar que los mismos estudiantes recuperen las capacidades creativas. Si logramos que nuestros jóvenes hoy ya salgan de la escuela con este pensamiento creativo potenciado, no nada más van a tener la oportunidad de acceder a buenos empleos donde ellos aporten ideas de cómo mejorar, sino que también vamos a empezar a desarrollar cada vez más emprendedores, ¿no? Cuando leemos, hay muchos libros de los casos de éxito de las mismas empresas, Amazon, Google, ¿no? Apple, Sí, pero las mismas empresas son las que salen en los 50 libros de los casos de éxito. Y si analizamos, pues son todos esos innovadores que están en Estados Unidos o que están en estos países desarrollados y necesitamos encontrar a nuestros emprendedores en los países en América Latina, ¿no? O sea, tenemos claro. mucho potencial y hay que apoyarlos, hay que dejarles la oportunidad de que recuperen esta oportunidad de crear utilizando estas disciplinas y estas herramientas que tenemos a la mano, que las tenemos todos, las tenemos todos a la mano. No hay necesidad de ser un Steve Jobs para crear una empresa con innovación. Y Design Thinking te ayuda a recuperar ese pensamiento innovador, ¿no? Y sumado a lo que dices, ¿no? En el tema del marco ágil, ¿no? Allá como tal es a prueba y error, ¿no? Decimos en este sentido, es similar, ¿no? Lo que comentas, o sea, de acuerdo a la idea, probarla, verificar si es lo que esperabas o no. Hace Así es. muchos años, digo, teniendo en casa tengo dos niños, bueno, ya no tan niños hoy, había un programa que se llamaba Los Imaginadores de Disney, no sé si alguna vez lo llegaste a ver. Me gustaba el concepto de este programa porque era un programa donde había un problema con musiquita, bailes y todo, y a los niños les enseñaban a decir, hay un problema, sí, busquemos la solución. Y pasaban como 4 o 5 escenarios para encontrar la solución, algunos muy simples, algunos muy complejos, pero finalmente el trayecto era eso, ¿no? Empezar a atacar el problema, ver cómo lo atacabas, qué idea, probarlo, y funcionaba, no, vamos por otra. De Sí. alguna manera divertida, y creo que es algo similar lo que haces hoy en día y que ha ido evolucionando, ¿no? Así es, En así es. estos grupos es divertirnos, si no se vuelve tenso tal vez el tema. Así es. Y las universidades tienen que recuperar eso, tienen que recuperarlo, esa capacidad de innovar de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que empezar a crear, de las universidades tienen que salir cada vez más emprendedores, ¿no? Aunque Claro. trabajen para una empresa, no importa, pero que tengan una mentalidad emprendedora. Eh, las empresas tienen que ser cada vez mejor porque contratamos talento que viene y propone, ¿no? Que viene y propone y dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y la empresa les debe de aceptar pues cierto grado de fracaso, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, pues tampoco podemos estar a prueba y error en cosas que le afectamos a un cliente externo, ¿no? Claro. Tenemos que tener un entorno controlado donde puedan estar a prueba y error, donde puedan idear, donde puedan crear cosas en un laboratorio controlado, pero ahí sí que rompan todo lo que quieran. Y ya una vez probándolo, lo pasamos a producción y eso no nos afecta al cliente. Pero
se deben de sentir en la confianza de llegar y proponer las ideas que ellos quieran. Hay un libro de Franz Johansson, que es El efecto Medici, donde dice que la innovación está en la intersección de los diferentes conocimientos, ¿no? Ok. Si yo armo un equipo de trabajo donde viene una persona del área de contabilidad, una persona del área de sistemas, una persona del área de marketing, alguien, entonces junto las ideas de todas esas personas donde se juntan los conocimientos y las experiencias de ellos, es donde empiezo a potenciar otro pensamiento creativo. Entonces, también yo creo que eso rompe el mito del genio solitario, ¿no? Que nos lo han vendido mucho. Sí, sí, No se sí. trata del genio solitario, se trata del trabajo en equipo y de que entre todos aportemos a que el problema o la necesidad que yo tengo en el proceso de ideas de design thinking, todos lo empiecen a enriquecer. Normalmente salen 100 ideas, de las cuales 95 se tiran a la basura porque por alguna razón no sirven, pero de estas 5 que sí quedan buenas, incluso todo el equipo que está trabajando en estas ideas pueden seguirlas enriqueciendo, pueden construir nuevas ideas, ¿no? Pero lo importante es que cada uno de los que está trabajando aplicando design thinking se sienta cómodo con aportar sus propuestas. Sus propuestas. Y en este sentido, yo lo digo ahorita, decías no sentirse el genio o solito el solitario. Me acuerdo que hace muchos años decían, es que el único que puede aportar es el arquitecto, ¿no? El rol de arquitecto. Y no, O el pues, jefe, ¿no? O el jefe es el exacto, único que tiene buenas ideas. exacto, ¿no? Hoy, incluso no, el menos experto y el más experto, todos podemos aportar, ¿no? En un momento dado. Así es, porque cada uno tiene una visión diferente, ¿no? Hay muchas ideas que han salido observando a personas en la calle en su día a día, ¿no? Cuando dices, oye, si yo lo hubiera entrevistado y lo hubiera metido a un equipo de trabajo, a lo mejor ni le hago caso, pero cuando ya me doy cuenta la necesidad que tienen en el día a día, son aportaciones muy grandes que no deberíamos de estar perdiendo, ¿no? La regla de la lluvia de ideas te dice que si hay jerarquías No dentro del funciona. equipo donde vas a hacer la lluvia de ideas, la primera regla es, aquí no hay jerarquías, ¿no? El jefe tiene el mismo nivel que los demás, incluso hay el método Delphi, ¿no? Que es precisamente de manera anónima empezar a generar ideas, es para quitar este sesgo de la jerarquía, ¿no? Del organigrama, porque a pesar de que estamos ya muy adelantados mentalmente, todavía hay gente que piensa como hace 50 años, ¿no? Lo que diga el jefe es lo único que corresponde, pero el jefe es uno más en el equipo de trabajo que aporta ideas, ¿no? Y todos tienen que... Me ha pasado que al momento de votar buscan el post-it del jefe, ¿no? Por eso hay que hacer las votaciones anónimas, para que no se vote por el post-it del jefe, se vote por la idea que aporta más a la solución de un problema. Y si el jefe no tuvo la mejor idea, no pasa nada. Tampoco los jefes deben de vivir como hace 50 años, donde pensaban que eran los únicos que tenían las ideas brillantes, ¿no? Hoy tenemos chicos de primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Que tienen ideas brillantes que hay que escucharlas porque van a aportar mucho valor al futuro. Claro, y llevándolo al lado de un cliente, Dina, por ejemplo, ahorita decías, ¿no? A lo mejor lo ves como una reunión interna donde el jefe, y yo quiero apoyar al jefe, ¿no? Decir, pero cuando vas con el cliente o lo ejecutas estas técnicas con un cliente, es romper ese paradigma también de que el cliente entienda que vas a aportar, ¿no? Déjate guiar, porque si no también es, yo soy el director y tú no me vienes a decir qué hacer, ¿no? Sí. No sé, ¿se ha presentado algo así en alguna sesión que has tenido? Fíjate que voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Henry Ford decía que si le hubiera preguntado, ¿no?, a sus usuarios qué querían, le hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Y entonces el escuchar al cliente es muy importante, pero también hay que aprender a escucharlo, ¿no? Dentro de lo que el cliente me está diciendo es una necesidad que quiere resolver. Es de ahí donde salió también una metodología, ¿no? O una teoría que se llama los jobs to be done, que es Ok. los trabajos que tengo que resolver. Entonces, es bien importante escuchar al cliente,
pero el cliente me va a decir lo que en ese momento necesita hacer. Lo que yo tengo que identificar es el trabajo que el cliente quiere resolver, para no caer en esta frase de Henry Ford de que si le hubiera preguntado a mis usuarios me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Ahí en este ejemplo, él, al entender a su cliente, claramente lo que ellos necesitaban era trasladarse del punto A al punto B, trasladarse de la mejor manera, de la manera más rápida, de la manera más segura, y entonces esos son los jobs to be done que tenemos que, los trabajos por realizar que tenemos que empezar a entender. Entonces, es valiosísimo escuchar a los clientes, valiosísimo escucharlos, pedirles el feedback, tomar esa información, pero también hay que analizar y profundizar en cuanto a cuál es el trabajo a resolverle a ese cliente, ¿no? Para no, porque si tengo 1000 clientes y los miles de clientes, cada uno me pide algo diferente, pues mi empresa nunca va a salir adelante, ¿no? Nunca acabas, ¿no? Tengo que entender qué es lo que yo debo de resolver, ¿no? También había otra frase de los clientes no te compran un taladro de 1/4 de pulgada, ¿no? Los clientes quieren hacer un agujero de 1/4 de pulgada. Realmente no quieren hacer un agujero de 1/4 de pulgada, ¿no? Quieren colgar un cuadro, quieren poner una repisa, quieren poner un estante. Ese es el trabajo por realizar que quieren los clientes y que yo tengo que descubrir mediante un proceso creativo cómo se los voy a resolver, ¿no? Entonces, sí hay que escucharlos, eso es básico, importantísimo. El que no escuche a sus clientes va a perder muchísimas oportunidades, pero hay que profundizar entre el trabajo que necesita resolver ese cliente. Claro. Y muchas veces al iniciar este tipo de sesiones te preguntaría dos cosas. ¿Cómo los empiezas a meter a la dinámica, ¿no? Y más o menos el tiempo, ¿cuál es el tiempo apropiado para llevar una lluvia de ideas? Porque muchas veces decimos es 1 hora y nos extendemos a 2, o planeas 2 y son 4. Más o menos en estos tiempos, para que también sea efectiva estas técnicas, ¿cuál es el tiempo apropiado y cómo iniciar este tipo de sesión? Uh-huh. Yo creo que el tiempo podría variar, ¿no? Yo he estado en sesiones de lluvias de ideas de 4 horas o 5 horas y he estado en sesiones de lluvias de ideas de media hora. Creo que en una de media hora no alcanzamos a recolectar, apenas vamos iniciando, ¿no? Acabamos de decir las reglas, pedimos pongan 3 post-it, buttons y se acabó la sesión. No hay tiempo de que la gente genere ideas. Lo mejor es hacerlo por etapas, ¿no? Hoy empezamos a lo mejor con una sesión de 2 horas, explicamos cuál es la necesidad, cuál es el problema, explicamos las reglas, recolectamos información, incluso si entrevistamos antes a clientes, pasamos los videos, ¿no? De lo que los clientes han opinado, sobre todo para que la gente vaya profundizando mucho hacia dónde nos tenemos que enfocar. Puede ser de 2 o 3 horas, hacer un corte, dejar que la gente vaya y descanse y luego regrese. Otro día podemos continuar, ¿no? O sea, puede ser un proceso de una semana donde nos reunamos 2 horas, 2 horas, 2 horas en una semana, porque al final vamos a generar un cierto filtro de ideas que prototipamos y después vamos a volver a intentarlo, pero pensando en este primer ejercicio de lluvia de ideas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, para filtrarlas, seleccionarlas, y además el hecho de descansar te ayuda mucho a generar nuevas ideas. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que todo el día estamos con un problema que no sabemos cómo resolver y nos despertamos a las 2, 3 de la mañana donde decimos, ya sé cómo resolverlo. Cierto. Porque el proceso de relajación es algo que nos ayuda a que nuestro cerebro, que se desconecta, nos empiece a mandar más ideas. Entonces, por eso es que una sesión de 2 horas puede ser buena, pero no va a tener todo el valor porque necesitamos desconectarnos. Lavar los platos es un proceso de relajación muy bueno, aunque a la mayoría de la gente no nos gusta lavar los platos, pero lavar los platos pensando en el agua, pensando en el jabón, verlo como un momento de tranquilidad, ayuda mucho a que nuestro momento eureka llegue, ¿no? El momento, ya tengo la solución. O el dormir, el meditar, ¿no? Meditar nos ayuda mucho también a generar nuevas ideas. Por eso mi recomendación es que para una lluvia de ideas, arrancar con un día, con una sesión de 2 horas, trabajar un poco en las reglas, en identificar cuál es el problema, la necesidad, presentar algunos videos de qué es lo que nos dicen nuestros clientes,
levantar algunos post-it, sacar conclusiones de este día y dejar que la gente se vaya a descansar. O bien empezar al día siguiente temprano, ¿no? Que la mente también está más relajada temprano. O si lo quieren hacer todo en un mismo día, darle la oportunidad a la gente de que vaya a hacer alguna dinámica de juegos. Los juegos también ayudan mucho a despertar ese pensamiento creativo. Entonces, normalmente en las jornadas de trabajo lo que hacen son sesiones de encerrarnos todo el día. Bueno, sepáralo. 2 horas de ideas, deja que la gente se vaya a comer. Los dulces, ¿no? La gente, el que come un pastel, el que come un dulce, cambia mucho el ánimo de la gente. Déjalos que vayan a hacer una dinámica divertida de integración y luego que regresen otra vez a retomar la sesión de lluvia de ideas. Pero no hagamos un maratón de 8 horas porque la gente va a votar nada más por querer salir ya que se acabe el día, ¿no? Y no van a encontrar la mejor idea. Se satura de tanto escuchar, de tantas ideas y como dices, no aterrizas nada, ¿no? Posiblemente. Así y es. Sí, yo recordaba, ahorita que decías el despejar la mente, cuando hace años yo desarrollaba, o sea, como desarrollador, me pasaba, ¿no? Te quedabas en un book y no salías, y estabas aquí 1 hora, no salías, y decíamos, bueno, salgamos. Y salías 5 o 10 minutos a platicar de algo diferente, y en esa plática, como acabas de decir, como si estuviera dormido, ya, ¿cuál es el problema? Regresemos. ¿No? Sí, Creo que es algo porque así. nuestra mente subconsciente sigue tratando de encontrar ese camino a la solución, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos relajados, le damos la oportunidad al cerebro a que lo ocupe realmente, identificar un problema y a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, siempre es importante ese momento de desconexión. La fórmula del benceno, eso lo aprendí cuando estaba en primero de secundaria, Ok. ¿no? Y el químico que Culé la descubrió estando dormido, ¿no? Que no encontraba cómo escribir la fórmula del benceno y dormido descubrió que una serpiente se mordía la cola y se despertó y dijo, así es como la tengo que hacer, ¿no? Y así hay muchos casos de gente que en sueños le llega la solución. Entonces, esos momentos de relajación son muy importantes para empezar a crear ideas. Claro. Decían, bueno, los japoneses, ¿no? Donde en la comida tienen 1 hora o media hora de siesta, también ayuda, ¿no? En un momento dado. Sí, sí. Ahora, Y muchísimas cosas, ¿no? Enriquecerte con participar en eventos de networking, claro, conocer gente que conozca de otros temas, hablar con ellos. El networking es bien importante. Normalmente algo que hacemos mal es que nos rodeamos de los mismos amigos que saben lo mismo que nosotros. Y eso no ayuda mucho a que aprendamos cosas nuevas, ¿no? El tomar cursos de cosas diferentes, el ver películas, leer libros, ir a eventos de capacitación de otra cosa completamente diferente, ¿no? También hay muchas ideas que han salido de estar conectando los puntos, ¿no? sí. Esto que se aplicaba para otro entorno es una idea que yo puedo aplicar en mi entorno, pero es parte de mantener pues tu neurona trabajando, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tener una base y de ahí poder experimentar más, ¿no? En un momento dado. Y ahora, una vez que tú ya empiezas a ver esto en la ejecución, como tú dices, pasando por las fases de esta metodología, al final, ¿qué tan efectivas son? ¿Qué beneficios le ves? Bueno, tú mucho, ¿no? Ya nos has platicado, pero los clientes o los equipos de trabajo realmente empiezan a ver los beneficios, lo valoran. Yo creo que sí porque es una forma de acercarte a un producto que tenga una aportación de valor. Eh, Dentro de uno de los cursos que tomé hablaban del caso de un restaurante dentro de un asilo de ancianos, ¿no? Y entonces explicaban que los que vivían en el asilo no les gustaba ir al restaurante porque pues era un restaurante tipo cárcel, ¿no? O sea, no les gustaba la comida, no les gustaba lo que iban ahí y aparte pues eso deprimía mucho a los señores que ahí vivían. Entonces lo que hicieron fue analizar qué es lo que estaba pasando, recolectaban información, pusieron pruebas, lanzaron un prototipo y al final construyeron el mismo restaurante, lo remodelaron como si fuera un restaurante de la calle, ¿no? Con un menú, con una decoración adecuada, el menú iba explicando no nada más consomé de pollo, sino que consomé con hierbas aromáticas, con los pollos, ¿no? Como en un restaurante
donde nos gusta ir a comer a todos, ¿no? Y eso hizo que las personas del asilo No se empezaran a sintieran visitar el encerradas, ¿no? restaurante ya con más ánimo, ¿no? Entonces, el design thinking, dentro de lo que se ha probado, hace que las ideas que empiecen a salir son ideas que tienen un objetivo, un cliente, y que además ese cliente o esa persona que lo va a usar realmente le va a gustar, ¿no? Está centrado en las personas. Ese es el valor que tiene el design Okay. thinking, que está centrado en las personas. No es nada más que yo hago una idea que a mí me gustó mucho, pero que nadie la quiere usar, ¿no? La etapa de empatía me acerca mucho a los clientes, me acerca mucho a las personas a las que yo les voy a diseñar algo, me pongo en su lugar, y como mi desarrollo está centrado en ellos, el valor de tener algo así es mucho más alto, ¿no? Claro, realmente creo que alguna vez leí que es parte de ello, ¿no? Ponerte en los zapatos de la otra persona para poder comprender mucho mejor la idea, ¿no? Sí. Tratar de entender qué es lo que quiere lograr. Sí, que esos son los valores del design thinking, ¿no? Centrado en las personas, visual y colaborativo, y que es iterativo. Entonces, Ujú. mientras tengamos un equipo de trabajo que sea diverso, un equipo de trabajo diverso, que esté centrado en las personas y que esté en un proceso iterativo, cada vez va a tener mucho más valor. Yo Ok, creo que al día de hoy la mayoría de las empresas, si no es que todas, deberían de capacitar a sus equipos para que conozcan design thinking o cualquier otra de las disciplinas derivadas de estos procesos de pensamiento creativo, ¿no? perfecto. Porque es la forma como podemos aprovechar el valor del conocimiento y la experiencia de cada uno de los que formamos las empresas, ¿no? El design thinking es creativo por las personas que participan en el proyecto, ¿no? La herramienta como tal, o la metodología, o las técnicas por sí solas no nos dan valor, sino que se nutren del conocimiento y la experiencia de las personas que están en estos proyectos. Perfecto. Ahorita que decías equipo de trabajo, ya nada más, ¿qué tanto es el grupo que puedes incluir a este tipo de sesiones? O sea, en cuestión de número de personas, ¿hay un límite adecuado para que realmente sea con mayor valor? O sea, hay un número de decir 5 personas mínimo, 20 máximo. No sé si exista esta regla en este día. Pues yo sí he visto algunas recomendaciones. De hecho, en el libro de Edward de Bono, que fue el que ha estado trabajando mucho en estos temas de design thinking, recomendaba equipos de trabajo también de 10 personas, de 15 personas, pero es muy variado, ¿no? Dependerá de lo que estemos desarrollando. Se pueden hacer diferentes equipos de trabajo, ¿no? Y Ok. se pueden, pues, consolidar las ideas de todos los equipos de trabajo. Yo he estado en jornadas de trabajo donde se arman mesas de 10 personas cada una de las mesas, y después todos esos equipos presentan sus ideas, se vuelve a votar. Entonces, va a depender mucho de la capacidad del coordinador o del moderador de estas lluvias de ideas, ¿no? Estas Porque si no, sesiones. sí tenemos muchos post-it donde todos se pierden porque nadie recolecta la información. Claro. Y si es un proyecto en la escuela, ¿no? Pues armar equipos de trabajo de 6 personas, donde las 6 personas, ¿no? Diferentes grupos, Ujú. realmente aporten. Lo importante es que todos los que participan en el equipo tengan la oportunidad de aportar, que no sea uno el que aporta y los otros 4 que están escuchando, ¿no? Claro, es escuchar a todos, ¿no? Como bien decías al principio, que todos aporten, así sea sencilla o compleja, que todas puedan aportar. Sí. Fíjate que en este sentido suena mucho cómo fortalecer este crecimiento, como bien dices, creativo, eh, entendiendo que debemos aportar sin miedo, aportar en conjunto, ¿no? Y a veces quitarnos eso de criticar, como bien decías al principio, pero sobre todo ser con una mente abierta que decimos en todos los ambientes de metodologías o normas que tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Creo que es una parte importante. Y son temas muy interesantes y que decías, es recomendable capacitar a tanta gente, que por cierto, yo creo que tú puedes capacitar a mucha gente, ¿no? Después veremos este tema. Eh, ¿Qué recomendarías, porque casi ya vamos a ir al cierre de esta sesión, qué recomendarías en sí a las empresas? ¿Por dónde empezar? Porque muchas veces queremos decir, sí quiero, pero ¿a quién capacito? ¿A qué Ujú. áreas? Yo sé que puede ser qué más les duela, pero en general, ¿qué áreas o qué roles son los que
recomendarías que tomen estos cursos o estas capacitaciones? A ver, yo si fuera dueño de mi empresa, yo capacitaría a todos, A todos. ¿no? A todos, desde el nivel directivo hasta el nivel operativo, ¿no? Todos deberían de estar capacitados en Design Thinking. ¿Cómo empezaría? Empezaría por equipos multidisciplinarios. No empezaría por áreas, porque por áreas perdería el valor de enriquecer el ejercicio de la capacitación, ¿no? Si yo empiezo primero con el área de sistemas, pues ellos van a hacer, van a aplicar muy bien la metodología, pero ellos solos no desarrollan un producto, necesitan mucho de las áreas de negocio para poder desarrollar el producto. Entonces empezaría con equipos multidisciplinarios y armaría equipos que tengan asignados también a lo mejor algún proyecto por desarrollar, ¿no? De darles algún reto de alguna problemática que hayan identificado en la organización y que este equipo multidisciplinario lo empezara a desarrollar. La regla debería de ser que en estas capacitaciones también, como si fuera una lluvia de ideas, todos participen desde su experiencia, cómo ven esta disciplina, ¿no? Para que la puedan ir enriqueciendo. Pero sí, las organizaciones deberían de capacitar a todos en Design Thinking o en cualquier otra disciplina de pensamiento creativo y con grupos de trabajo multidisciplinarios, pensando en las áreas a lo mejor en las que tienen mayor complejidad o que tienen mayor número de problemas, empezar a trabajar con esas áreas para que ellos mismos propongan las soluciones con las cuales pueden mejorar las actividades con las cuales están teniendo algún stopper, algún impedimento, ¿no? Claro. Pero las organizaciones tienen que hacer que todos los empleados recuperen a su niño creativo, ¿no? Yo no concibo una empresa donde nada más haya una capa de intelectuales que sean los que propongan ideas, ¿no? Todos tienen que proponer ideas, todos tienen que llegar al trabajo pensando en cómo hacer las cosas, cómo mejorar el día a día. Lo decía la CEO de Kraft Foods, ¿no? Una empresa tiene que ser mejor porque tú estás ahí. O sea, cada uno de nosotros tiene que estar convencido que la empresa en la que estoy es mejor porque yo estoy ahí, soy muy creativo y aporto. Que me rechazan las ideas ya es otra cosa, pero yo mi trabajo es aportar a mejorar el entorno con todas las ideas creativas que me van surgiendo en el camino, ¿no? Definitivamente, un gran consejo. Y dentro de alguna anécdota que nos puedas compartir, Dina, algo que se haya complicado, decir, llegué, no creían en estas metodologías y al final, oh sorpresa. Fíjate que no, yo cuando empecé a estudiar Design Thinking, que ya fue hace muchos años, la organización todavía no había empezado a involucrar Design Thinking. Seguramente ya lo estaban viendo, ya lo estaban analizando, tendrían algún piloto en algún área, pero no lo habíamos visto, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con la gente que estaba a mi alrededor, a darles pequeñas capacitaciones a los que yo tenía cercanos. De hecho, hay una compañera con la que tuve hace poco, tomé una especialidad en innovación y que me dijo, mi primer curso de Design Thinking lo tomé contigo, ¿no? Pero fue un curso informal, de que nos juntamos varios y les expliqué la metodología. Pero fíjate que ha servido mucho, sirve mucho ahora que ya está más inmersa la metodología del pensamiento de diseño, sirve mucho para no lanzar productos hacia afuera que no hayamos recibido ese feedback oportuno de los clientes o de los posibles clientes, ¿no? Hay una anécdota que nos la han contado muchas veces de una aplicación que se iba a desarrollar para los taxistas, ¿no? Y entonces se hizo nada más un prototipo. Cuando se le llevó el prototipo a un taxista, el taxista dice, o necesito dedos de niño o necesito que me pongas botones más grandes, ¿no? Pero esas cosas que son a veces que parecen tan obvias, ¿no? Claro. No las ves cuando no estás inmerso en la solución que estás proponiendo, ¿no? O sea, uno se enamora tanto de su idea. Esto es como los niños, ¿no? Ay, mi hijo es bien bonito, aunque por fuera todo el mundo diga que está feo, pero pues uno se enamora tanto de su idea que hasta la ve bonita, hasta que llega alguien que realmente te dice, oye, no, hay que mejorarla, hay que hacerle esto, hay que tirarla, y hay que empezar de nuevo, ¿no? No hay que enamorarse de las ideas, hay que seguir proponiendo. Pero esto del caso del taxista sí fue un caso real, ¿no? Que dijo, oye, pues o me pones deditos de bebé o
o me hacen los botones más grandes porque no voy a poder estar manejando y moviendo la aplicación así tan compleja que está. Ese Claro, feedback es muy bueno. sí, 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 bastante. Todo el ambiente requerido, ¿no? Real, Sí, entre quien lo diseña y entre quien lo va a utilizar realmente. así es, así es. Muy bien. Mira, la verdad es que es un tema muy interesante y creo que nos falta tiempo para poder abordar más, digo, aprovechar más tu conocimiento. Ojalá nos puedas acompañar en otra sesión y podamos abarcar algún punto donde te puedan contactar para este tema. Pues mi cuenta de Twitter es @dzmedina, Ok, ¿no? Medina, Z de Soridi, Medina, DZ Medina. Ahí me pueden perfecto, contactar y si no, pues en el Facebook también, ahí tengo DZ Medina, mi cuenta. perfecto. Pues te agradecemos mucho. Como ven, es un tema muy interesante. No dejen de crear. Todas las ideas valen, tanto en casa como en negocio, tanto del niño como de la niña, como del mayor, como del menor. Todos cuentan, ¿no? Hay que considerarlo. Así es. Entonces, muchas gracias, Tina. ¿Con qué gustas despedirte? Tú dinos, adelante. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que cuando me avisaste que si participaba en este evento y que era de 1 hora, yo dije, 1 hora, pues nos va a sobrar mucho tiempo porque se me hace que no tengo mucho que decir, pero la verdad es que sí, sí hay mucho que hablar de design thinking, hay mucho que hablar de pensamiento creativo, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, empezando desde las escuelas. Los profesores tienen mucha responsabilidad en que los niños, los jóvenes recuperen ese pensamiento creativo y tenemos que trabajar para tener más emprendedores en nuestros países, ¿no? Que cada vez tengamos más chicos que todas esas ideas que tienen en su día a día las puedan aterrizar y Design Thinking es una herramienta que les va a ayudar mucho a aterrizar esas ideas y poder lanzar estos productos al mercado. Claro. Y apoyarse, ¿no? Porque finalmente, como tú decías al principio, no pensar que nada más en países desarrollados se hace, ¿no? Muchas veces escuchamos gente de nuestro país que más bien migra, bueno, se va porque no hay la oportunidad aquí, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? También de manera local y que empecemos muchas veces desde casa, ¿no? Otro factor. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Dina, te agradezco y yo creo que sí, te voy a comprometer a otra plática, que nos regales este Con todo tiempo gusto. y que podamos estar. Pues agradecemos mucho a quienes nos han visto esta plática. Recuerden, se queda grabada aquí en Facebook, la subimos mañana en YouTube, en Avantare, y ahí nos podrán contactar o seguir más adelante. Muchas gracias. Hasta luego, Dina. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde a todos, síganse cuidando y no dejen de divertirse.